La noche caía espesa sobre la larga autopista que cruzaba el norte de México. El sonido de la lluvia, golpeando el techo del tráiler en el que viajaba Tomás, acompañaba sus pensamientos intranquilos. Mientras sostenía el volante con las dos manos y miraba el camino apenas iluminado por sus faros, sentía como si la nostalgia de la carretera se mezclara con el cansancio de días enteros sin parar. Era otro viaje más, calculando tiempos, pensando en la próxima entrega, como si su vida se hubiera convertido en una fila interminable de destinos y boletos de gasolina. Sabía cada curva, cada antojo de regresar a casa, y cada vez que su antiguo radio le fallaba en medio de la nada. Sin embargo, esa noche no era como las otras. La inquietud que sentía no era solo por el frío que se colaba por la ventanilla, ni por la fatiga que llevaba encima después de tantas horas sin dormir. Había algo más, una especie de aviso en el fondo de su estómago. Por mucho que tratara de convencerse de que solo era una mala pasada de la imaginación o tal vez el cuerpo suplicando una pausa, Tomás no lograba apartar esa sensación de alerta, como si pronto el destino fuera a presentarle una sorpresa que ni en sueños se habría esperado. Como cada vez que necesitaba consuelo, intentó concentrarse en el sonido rítmico de sus limpiaparabrisas y en los postes de luz que iban quedando atrás, contando uno a uno y tarareando alguna canción antigua. Pero ni la música lo calmaba. Cada destello en los espejos laterales le pareció sospechoso, y cada sombra a la orilla del asfalto le hacía preguntarse si de verdad iba solo en ese tramo oscuro. La ansiedad subía conforme avanzaba y, aunque intentaba con todas sus fuerzas ignorar la inquietud, su instinto le repetía que algo fuera de lo común lo esperaba. Ahí adelante, paciente y silencioso, justo en aquel pedazo de carretera donde los mapas parecen olvidarse y la noche parece aún más profunda. Con el cansancio ya marcándole la espalda y notando que el indicador de combustible no le daba tregua, Tomás optó por detenerse en una gasolinera que apareció casi como un oasis en medio de la tormenta. Era una de esas estaciones de servicio que parecen abandonadas en ciertos tramos de la autopista, iluminada nada más por un par de letreros de neón azules y fríos que titilaban debido al viento. El agua seguía cayendo sin compasión, salpicando los ventanales y formando charcos en el asfalto agrietado. Tomás aparcó el tráiler cerca de la entrada, se subió la capucha y cruzó el breve trecho corriendo para no empaparse más de la cuenta. Al empujar la puerta de la tienda de conveniencia, sintió el cambio inmediato del aire, mezclando el olor a café recalentado con frituras y pan dulce. Dejó la mirada vagar entre los pasillos y avanzó hacia el mostrador, mecánicamente, como tantas veces había hecho antes. Pero justo cuando pensó que todo seguiría el mismo ritual, comprar café, pagar la carga de diésel y quizá algún antojito para el camino, la rutina se rompió. De pie junto a la cafetera, vio a una señora mayor que lo observaba en silencio. Era una mujer con el cabello recogido, vestida con prendas que parecían salidas de otra época. Un abrigo largo y un pañuelo de flores que le cubría la cabeza, ambos bastante gastados. Había algo en ella que desentonaba con el resto del lugar, como si esa figura delicada hubiese olvidado en qué década estaba. Sus ojos no seguían el bullicio de otros clientes ni el murmullo de la televisión encendida, sino que parecían buscar una respuesta solo en Tomás. Por un instante, en medio de las luces pálidas y el zumbido de la nevera, Tomás sintió girar el estómago. Esa mirada no era simplemente la de alguien esperando un favor o compañía. Era una súplica muda, un pedido de ayuda que iba más allá de palabras. A pesar de los años en la carretera, donde había aprendido a guardar distancia tanto de problemas ajenos como de conversaciones incómodas, el corazón de Tomás se agitó.
Sabía que tenía dos opciones: ignorar lo extraño, refugiarse en su papel de conductor y seguir con su viaje sin mirar atrás, o dejarse llevar por ese impulso instintivo y arriesgarse a descubrir qué historia ocultaban esos ojos llenos de silencios. Al acercarse, Tomás notó en detalle la fragilidad de la mujer. Tenía las manos temblorosas y sujetaba una pequeña bolsa de tela contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía firme. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio de la gasolinera. «Busco regresar a un lugar», dijo, y su mirada se perdió por un segundo. «Pero no recuerdo bien el nombre. Era un pueblo al pie de unas montañas, lleno de árboles y con una iglesia blanca donde el campanario sonaba los domingos. Allí viví momentos felices, o al menos eso creo». Tomás se sintió desconcertado. Escucharla, ver su confusión y su esfuerzo por explicar algo que se le escapaba de la memoria, le recordó a su propia abuela cuando empezaba a olvidar cosas. En vez de sentirse incómodo, como al principio, ese temor que le causaba la situación se transformó en una empatía tan real que le apretó el pecho. Por un instante olvidó el reloj, los papeles de entrega y el hecho de que llevaba atrás el enorme tráiler cargado. Todo eso quedó en segundo plano cuando vio la sinceridad y el desamparo en los ojos de la mujer, como si estuvieran pidiendo auxilio, pero sin palabras. Sentía que sus responsabilidades de siempre, esas que podía medir en toneladas de mercancía y en los minutos precisos de cada viaje, de repente cambiaban por completo. Tenía enfrente a una persona de carne y hueso, no una tarea más que pudiera dejar para después. Se debatió ahí mismo, junto a los estantes de papitas y refrescos, entre la urgencia de cumplir con su trabajo y esa humanidad que hacía tiempo no reconocía en sí mismo por culpa de la rutina. Mientras la mujer seguía intentando buscar detalles y aferrarse a cualquier pedazo de recuerdo. Un arroyo, la risa de unos niños al fondo, el sabor de un pan muy particular. Tomás sintió como algo muy hondo renacía en él. El conflicto no era tan sencillo. No bastaba solo con querer ayudar. Tenía que decidir si estaba dispuesto a cargar con la responsabilidad de otra vida extraviada. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo de horarios claros y rutas marcadas se volvía incierto, pero al mismo tiempo extrañamente más humano. El dilema para Tomás se hizo cada vez más intenso mientras veía la lluvia golpeando los ventanales de la tienda. Por un lado, tenía que seguir su camino rumbo a Guadalajara, donde le esperaba una entrega importante de maquinaria agrícola. Ya le habían dejado claro en la empresa Transportes del Valle que no podían permitirse retrasos y que una demora le traería descuentos en el pago, o incluso la posibilidad de que lo dejaran fuera de la lista en los próximos turnos. Solo pensar en las discusiones con su supervisor y en la presión de cumplir horarios le daba dolor de cabeza. Aún así, al mirar de nuevo a la señora frente a él, renacía en su interior una vieja preocupación, esa que le enseñaron en casa cuando era niño. Si ves a alguien perdido y tienes la forma de ayudar, no lo dejes solo. Se preguntó si era solo cosa de una noche lluviosa, o si realmente importaba tanto que las cosas no salieran como estaban planeadas. Recordó un par de veces en que alguien le tendió la mano sin esperar nada, y el recuerdo hizo más fácil tomar la decisión. Por más que intentó organizar mentalmente sus rutas y horarios para ver si podía con ambas cosas, la cuenta no cuadraba. Saber que cada minuto contaba para la entrega y al mismo tiempo ver la necesidad en la mirada de la mujer le revolvía el estómago. No podía quedarse cruzado de brazos y fingir que no la había visto, porque entonces, aunque ahorrara problemas, en el trabajo dormiría mal el resto de su vida. Sin pensarlo mucho más, y casi por instinto, se quitó la gorra y le dijo a la señora: «Si quiere, yo la puedo acercar.
No es seguro andar sola en medio de la noche, menos con esta lluvia. Suba al camión, que entre los dos quizá logremos encontrar ese pueblo suyo. Ella lo miró con una mezcla de alivio y agradecimiento, y aceptó la invitación sin dudar. Tomás la acompañó hacia el tráiler, buscando que pisara los charcos lo menos posible. Sabía que en ese momento su viaje había dejado de ser solo un trabajo y se había convertido en otra cosa, algo más incierto, pero mucho más real. Una travesía inesperada donde el pasado de una desconocida y su propio presente se entrelazaban sin certezas, pero con algo de esperanza. Ya dentro del tráiler, con el parabrisas marcado por las últimas gotas y la ruta extendiéndose frente a ellos, Tomás sentía la mezcla de curiosidad y responsabilidad dando vueltas en su cabeza. El silencio entre ambos era cómodo, pero también estaba lleno de dudas. Al arrancar el motor y volver a la autopista, intentó sacar más información sobre el pasado de la señora, quien le dijo que se llamaba Magdalena. Le hizo preguntas sencillas, como si recordaba el nombre del pueblo, alguna calle o alguien a quien pudieran buscar. Pero Magdalena solo respondía con frases cortas y miradas lejos, como si luchara con su propia mente para rescatar detalles enredados en laberintos de recuerdos. De vez en cuando, alguna imagen clara lograba asomar. Magdalena mencionó un jardín lleno de flores de colores vivos y luego el rostro de un santo, de esos que suelen adornar las pequeñas capillas de los pueblos antiguos. En otro momento, con la voz apenas audible, murmuró sobre el sonido de una campana al amanecer, como si fuera una melodía de fondo de sus mejores años. Tomás, aunque no creía mucho en señas o en milagros, empezó a juntar esas pistas y pensó en los conventos aislados que hay cerca de la Sierra de Tapalpa. Recordó vagamente una vieja historia que una vez le contaron en una fonda al pasar por esa ruta, sobre un convento conocido como Santa Rosa, donde vivían pocas personas y las misas se anunciaban con una campana grande. Se le hizo claro que Magdalena tal vez provenía de ahí, o al menos tenía algún vínculo con ese sitio. Por un instante dudó si lo que estaba haciendo era lo correcto. Pensó en los posibles enojos de su jefe cuando llegara con la carga tarde, pero cuando miró de reojo a la mujer dormitando a su lado, sintió que la prioridad de ese viaje había cambiado por completo. Tomás reunió valor, y mientras repasaba mapas viejos guardados en la guantera, se convenció de que debía intentar llegar a ese lugar. No importaba si perdía una noche más, ni el combustible extra. Apretó el volante e inició el desvío hacia esa ruta secundaria, apostando toda su fe en la esperanza de que Magdalena pudiera reconocer el convento y tal vez reencontrarse con su mundo perdido, aunque fuera por un instante. El camino se hacía más estrecho y oscuro a medida que se alejaban de la autopista principal. La lluvia había amainado, dejando un aire fresco y limpio, y de vez en cuando el reflejo de alguna casa lejana con luces apenas encendidas. Tomás mantenía la radio a bajo volumen, permitiéndole escuchar con atención las palabras de Magdalena, quien, al ver pasar los árboles por la ventanilla, empezó a compartir retazos de su vida sin que él tuviera que preguntar demasiado. La voz de Magdalena era dulce pero cansada, y con pausas largas, fue contando que, desde joven, había entregado sus días al cuidado de niños que no tenían a nadie. Recordaba juegos en patios llenos de risas, las comidas preparadas para muchos, los remedios caseros cuando alguien enfermaba y las oraciones nocturnas, rezando porque la vida fuera justa con los pequeños. Habló de los otros rostros que la acompañaban en la rutina del convento, mujeres buenas, cuyos nombres ahora a veces se le escapaban, pero cuyos gestos aún recordaba como si fueran ayer.
A medida que intentaba hilar detalles, notaba que la memoria le jugaba malas pasadas. Por cada historia clara, había vacíos dolorosos, momentos que intuía importantes, pero que ya no lograba rescatar. Magdalena, sin embargo, no parecía pelear con ese olvido, sino que hablaba con una serenidad que solo daban los años. Todo pasa y todo se olvida, decía mirando la oscuridad del campo, como si aceptara que algún día su historia sería solo viento. Tomás la escuchaba en silencio y sentía cómo algo en su corazón cambiaba también. No era solo que admirara la vida de Magdalena, marcada por el sacrificio y una generosidad difícil de encontrar. Era, sobre todo, la mezcla de admiración y tristeza la que lo golpeaba, porque percibía lo fácil que es para la gente quedar relegada en un rincón cualquiera sin que nadie repare en ellos. Esa noche de viaje lento y voces quedas le mostró a Tomás que su gesto iba más allá del simple deber de ayudar a una desconocida. Había encontrado, en medio de la urgencia y el cansancio de siempre, una razón para creer en la compasión, una fuerza que lo hacía sentirse más humano de lo que se había permitido en mucho tiempo. Después de varias horas de carretera, cuando el cansancio comenzaba a pesarles y apenas había señales de vida en la ruta, Tomás decidió hacer una breve parada en una gasolinera de esas que casi nunca reciben clientes de noche. Aprovechó para cargar un poco de combustible, estirar las piernas y sobre todo buscar ayuda de alguna manera. Sentía la presión en el pecho, ese miedo de no estar haciendo suficiente por Magdalena, y se llenó de determinación para intentar una vez más darle con el lugar correcto. Con el teléfono en mano, se acercó a una banca medio oxidada cerca de los surtidores mientras Magdalena permanecía descansando dentro del tráiler. Tomás, con voz amable y algo nerviosa, empezó a llamar uno por uno a los lugares que podía recordar. Llamó primero a un convento que estaba en Zapotlán, luego a una casa parroquial en Ciudad Guzmán. Incluso se animó a marcar al hospital regional y preguntar por si alguien había reportado la desaparición de una mujer mayor que encajara con la descripción de Magdalena. Quienes atendían del otro lado parecían siempre apurados o poco dispuestos, respondían con monosílabos, o simplemente decían que ahí no sabían nada de ninguna Magdalena. Algunas veces ni siquiera anotaban sus datos. Cada llamada le sumaba ansiedad y empezaba a notar cómo la esperanza iba mermando. Empezó a preguntarse si todo aquello no sería en vano, si se había metido en una situación mucho más difícil de lo que imaginaba. Sentía en el estómago la duda de si, al final, terminaría por desilusionar a la señora y por meterse en problemas con su trabajo. El peso de la incertidumbre casi lo hacía rendirse. Sin embargo, cuando ya estaba por dejar la última llamada, buscó en los papeles antiguos del camión un número del convento Santa Rosa, el mismo que le había venido a la mente antes. Marcó, y después de unos tonos que parecieron eternos, contestó una voz de mujer, cansada, pero firme. Apenas Tomás comenzó a describir a Magdalena, su edad, su cabello entrecano, el pañuelo de flores, escuchó un suspiro aliviado y luego la voz del otro lado, temblorosa pero emocionada, exclamó: «Esa es Sor Magdalena. La hemos estado buscando desde ayer. Temíamos que se hubiera perdido allá afuera. ¿Está bien? ¿Está con usted?» Tomás sintió cómo la esperanza se encendía de nuevo, fuerte, como un faro en medio de la noche. Saber que Magdalena realmente pertenecía al convento Santa Rosa trajo un descanso inesperado al corazón de Tomás. Por fin tenía una dirección clara y la confirmación de que todo no era solo una corazonada suya. Al colgar el teléfono, por unos instantes se quedó sentado en la banca, soltando un largo suspiro que llevaba horas detenido en su pecho. Sin embargo, ese alivio pronto se transformó en una nueva preocupación.
El convento estaba a casi 1 hora alejados, siguiendo por caminos secundarios que no siempre aparecían en los mapas actuales, y él sabía perfectamente que cada minuto extra en la ruta significaría un retraso mayor en su entrega para Transportes del Valle. Imaginaba el rostro serio del supervisor, los correos a primera hora, toda esa rutina de excusas y justificaciones que vendría después. Pero algo en él ya había cambiado. Sentía que ahora no podía hacer menos. Volvió al camión y tomó asiento junto a Magdalena, quien lo miró esperando alguna noticia, con ese brillo nervioso en los ojos que tienen los que han pasado demasiado tiempo en la incertidumbre. Tomás, sin rodeos, le contó con voz clara: «Hablé al convento Santa Rosa y ahí te están esperando. Estaban muy preocupadas por ti. Dicen que preguntaban por ti desde ayer». Al escuchar la noticia, Magdalena se cubrió la boca con ambas manos y los ojos se le llenaron de lágrimas, aunque esta vez no de miedo, sino de alivio profundo. Entre sollozos y sonrisas, le dio las gracias a Tomás de todas las formas posibles, bendiciéndolo y nombrando a todas las santas que recordaba. Le confesó que temía no reencontrar nunca a su casa, que así llamaba al convento, ni a las otras hermanas con quienes había compartido su vida. Por primera vez desde que salieron de la gasolinera al inicio de la noche, Magdalena sonrió abiertamente, y en esa sonrisa parecía haberse guardado todo el calor que faltaba en la cabina del tráiler. Tomás sintió que ese gesto era la mejor recompensa. Esa compasión, convertida en alegría genuina, superaba cualquier miedo al enojo de su jefe o a la pérdida de un bono. Con fuerza renovada, arrancó el camión y puso rumbo al convento, sintiendo que hacía lo correcto, aunque el camino fuera incierto y más largo de lo planeado. La ruta hacia el convento Santa Rosa se extendía entre curvas y tramos de asfalto oscuro, apenas iluminado por los faros del tráiler y el resplandor lejano de las estrellas. Tomás bajó el volumen del radio, dejando que las canciones suaves de la estación local acompañaran el ambiente. Magdalena, ahora tranquila y segura, se acomodó en el asiento del copiloto, arropada con su chal. Pronto, el vaivén del camión y la calidez dentro de la cabina la hicieron cerrar los ojos, y por primera vez en toda la noche se notaba en su respiración que realmente lograba descansar. Mientras la veía dormir, Tomás sintió que todo el esfuerzo, el cansancio y los desvíos valían la pena. Se dio cuenta de lo poco que cuesta para algunos cambiar el rumbo de su día y cuánto puede significar para otros. Mirando de reojo a Magdalena, pensó que gestos así pueden transformar historias que, de otro modo, podrían haberse perdido en medio de la prisa y la indiferencia de la vida diaria. El silencio de la carretera lo invitó a reflexionar. Pensó en cuántas personas frágiles pasan desapercibidas, cuánta gente mayor vaga por las calles esperando una señal o un rostro amable que las ayude, sin que nadie detenga su camino para mirar un poco más allá. La imagen de Magdalena, sola y confundida bajo la lluvia, lo perseguiría mucho tiempo, no como un remordimiento, sino como un recordatorio. Se preguntó cuántos más viven esa misma realidad lejos de la vista de todos, y cuántos, como él, podrían detenerse y cambiar algo si tan solo se lo propusieran. Ahora, cada kilómetro tenía un peso distinto. No sentía que era solo una travesía para dejar a alguien en un destino, sino un pequeño acto de fe en la humanidad, una manera real y sencilla de ir en contra del olvido. El reloj en el tablero marcaba el avance hacia el amanecer, pero lo que importaba no era llegar a tiempo a una entrega, sino saber que su acción, aunque pequeña, tenía valor. El viaje, que comenzó como un simple encargo más, se volvió una misión personal. El cansancio se sentía distinto,
más ligero, acompañado de una especie de orgullo silencioso, porque entendía por fin que a veces basta con escuchar y tender la mano para que todo un destino cambie el sentido. El cielo apenas comenzaba a aclarar cuando Tomás entró a la última curva del camino de terracería. El cansancio había hecho mella en su cuerpo y en sus ojos, pero el saber que ya estaban cerca le dio una energía inesperada para mantener las manos firmes al volante. Entre la neblina de la madrugada y la luz tenue, distinguió los muros discretos del convento Santa Rosa, rodeados de árboles muy viejos que se mecían suavemente con el viento. En lo alto, como señal inequívoca de que habían llegado al lugar correcto, se dibujaba la silueta del campanario con el gran bronce del que Magdalena hablaba tantas veces. Una ola de alivio inundó a Tomás. Por dentro sintió esa primera chispa de sentir misión cumplida, algo que no le pasaba desde hacía muchos años. Bajó la velocidad del camión y con sumo cuidado estacionó frente al portón de hierro, tan grande que parecía no haber sido abierto en mucho tiempo. Magdalena, desperezándose lentamente, miró por primera vez el sitio y enmudeció, los ojos llenos de reconocimiento y emoción. Antes de que Tomás pudiera explicarle nada, el portón comenzó a rechinar y se abrió de par en par. Por el otro lado aparecieron 3 mujeres de hábito gris, miembros de la comunidad religiosa de Santa Rosa. Una de ellas corrió hacia Magdalena y la rodeó en un abrazo apretado, mientras las otras agradecían a Tomás con palabras entrecortadas y lágrimas en los ojos. Se notaba cuánto la extrañaban y la preocupación sincera que habían sentido por su desaparición. Nadie dijo demasiado en ese primer instante. Bastó un cruce de miradas, algunos gestos contenidos y ese sentimiento compartido de haber superado juntos algo muy grande. El ambiente olía a mañana húmeda y a tierra mojada, y en todo el convento parecía sentirse el eco de un pequeño milagro. A un costado, Tomás permanecía de pie, algo abrumado, pero con el corazón desbordado de tranquilidad y satisfacción. Las hermanas del convento agradecieron con sinceridad infinita y hasta lo invitaron a pasar a desayunar, gesto que él aceptó con una sonrisa tímida. Magdalena se acercó para apretar su mano con fuerza, y con una sencillez que no necesitó más palabras, le expresó la profundidad de su gratitud. En ese instante, todos supieron que los milagros existen, a veces, porque alguien decidió ayudar, sin pensarlo 2 veces. El recibimiento de Magdalena por parte de las hermanas del convento Santa Rosa fue conmovedor de principio a fin. Apenas ella cruzó el umbral de la entrada, las religiosas la rodearon sin reparo, entre sollozos y oraciones espontáneas, tocándole el rostro, tomándole de las manos para cerciorarse de que no era solo un sueño. Magdalena, aunque sus pasos eran inciertos y su voz temblaba, se dejaba cuidar y por primera vez en mucho tiempo sonreía sin temor a perderse, irradiando una alegría pura y tranquila. Las religiosas no tardaron en invitar a Tomás a sentarse en el comedor, donde el aroma a café de olla y pan recién horneado hacía de la mañana algo más cálido aún. Agradecieron su gesto una y otra vez en frases atropelladas, como si no hubiera suficientes palabras para expresar lo aliviadas que se sentían. Una de ellas quiso pasarle un sobre con dinero, pero Tomás se apresuró a negarse con la mano en alto, casi apenado, recalcando que no había hecho nada más que lo que su corazón le decía. El ambiente, entonces, se volvió aún más humano y cercano. Tomás solo pidió que en la próxima misa mencionaran su nombre y pidieran por su familia. Dijo medio en broma, medio en serio, que él ya sentía que había recibido más bendiciones de las que podía contar esa noche,
y con tan solo ver a Magdalena acompañada de nuevo por quienes la amaban, sentía que el universo había cerrado un ciclo bonito y necesario. Mientras Magdalena era llevada despacio hacia el interior del convento, saludando con cariño a cada una de las hermanas, Tomás se despidió con gestos y abrazos sencillos, festejando el silencio de las sonrisas y la paz instalada en el ambiente. Vio cómo las puertas se cerraban tras ellas, sabiendo que volvía al mundo exterior con una carga más ligera y un tipo de felicidad que no se compra ni se gana en un sorteo. Cuando subió al tráiler, miró una vez más hacia el portón del convento, agradecido también él, convencido de que a veces un favor sin pretensiones puede poner en movimiento lo mejor de las personas. Arrancó el motor y siguió su camino con el alma tranquila, deseando que nunca le faltaran motivos para detenerse por alguien en el futuro. Con el motor del tráiler rugiendo suavemente y la carretera apenas iluminada por el amanecer, Tomás retomó su rumbo hacia la ciudad de Guadalajara, donde lo esperaba el almacén de transportes del Valle. Sabía de antemano lo que encontraría al llegar: la cara de pocos amigos del supervisor, preguntas duras por cada minuto perdido y justificativos que seguramente no serían bien recibidos. Sin embargo, mientras conducía por la autopista y veía cómo el paisaje se transformaba de campo a periferia urbana, sentía una calma extraña, como si hubiera soltado una carga invisible. La verdad era que algo dentro de Tomás había cambiado. Iba recordando la noche anterior, el miedo inicial de Magdalena, la gratitud de las monjas y esa sensación de haber cambiado la suerte de alguien con un acto sencillo. Esa experiencia le trajo una ligereza inesperada, una paz que ya no dependía de cómo le recibieran en su trabajo, ni de si tendría que escuchar advertencias o perder el bono mensual. Con cada kilómetro respiraba más tranquilo, sabiendo que había actuado según lo que creía correcto y que eso no tenía precio. Al llegar al almacén ya era más de mediodía. Los otros camiones ya estaban allí, las rampas de descarga llenas de movimiento. Apenas bajó del tráiler, Juan Gálvez, el representante de Transportes del Valle, lo vio y de inmediato se acercó con semblante duro y la ceja fruncida, preparado para soltarle todo el enojo acumulado. Sin embargo, Tomás mantenía la calma. Dejó que Juan hablara, que se quejara del retraso, que gesticulara con las manos, como si así pudiera devolver el tiempo. Mientras el supervisor exigía explicaciones, Tomás, sereno pero seguro, contó lo sucedido sin adornos. Había encontrado a una mujer mayor perdida en la carretera, había hecho lo posible por encontrar a sus familiares y llevarla a salvo a un convento donde la buscaban hacía días. No omitió detalles porque sentía que era importante no disfrazar la historia. Terminó diciendo que en esa situación no había opción diferente y que no podía haber dejado sola a una persona vulnerable para cumplir una orden de horario. Las palabras no cambiaron el humor del supervisor, pero Tomás sostenía la mirada, convencido de que había tomado la decisión correcta y que a veces el verdadero éxito no se mide por puntualidad, sino por la humanidad con la que uno actúa. Mientras esperaba junto al tráiler a un lado del almacén, Tomás sintió la vibración de su celular en el bolsillo. Era el supervisor de Transportes del Valle, el jefe directo, quien nunca llamaba sin motivo de peso. Tomás respiró hondo y contestó, sabiendo que lo que venía seguro no sería una felicitación. La voz del otro lado sonaba cansada y dura. El supervisor empezó con tono serio, preguntando por qué había un retraso tan grande y demandando una explicación convincente. En vez de buscar alguna excusa rápida o inventar detalles para suavizar la situación, Tomás habló claro, sin rodeos. Contó desde el principio cómo había encontrado a una señora mayor sola en plena carretera durante la noche,
desorientada y vulnerable, y cómo decidió hacerse responsable hasta asegurarse de que estuviera a salvo. Explicó que el desvío para llegar al convento Santa Rosa fue largo, pero no había forma en la que pudiera dejarla abandonada o solo llamar y seguir de largo. Añadió que había avisado a los familiares y que, por suerte, la historia había terminado bien. Del otro lado de la línea solo encontró silencio. Fue un silencio pesado, de esos que dicen mucho sin ninguna palabra. Tomás se imaginó al supervisor repasando mentalmente su discurso preparado, tal vez deseando encontrar alguna grieta para reprenderlo o exigir una explicación menos emocional. Sin embargo, la historia era tan sencilla y real que parecía imposible discutirla. El supervisor le informó, después de unos segundos de pausa, que habría consecuencias. Un descuento en su pago por el tiempo perdido y una advertencia escrita. En su expediente, dijo que las reglas de la empresa son claras y que esa clase de incidentes no podían volverse costumbre. Tomás escuchó todo con respeto, sin interrumpir, pero sin un rastro de arrepentimiento. Al terminar la llamada, sintió una paz extraña, diferente a la que esperaba. El hecho de no haber mentido ni tratado de sacar ventaja de la situación le dejó una satisfacción muy particular. Sabía que, aunque la carretera podía ser dura y el trabajo injusto a veces, el valor de hacer lo correcto iba mucho más allá de recortes de sueldo y sanciones formales. Al meterse otra vez en la cabina del camión, sintió que la ruta de regreso era menos pesada y que cada kilómetro valía la pena por alguien que por un momento dejó de ser invisible. La mañana siguiente encontró a Tomás sentado en una pequeña fonda junto a la carretera, saboreando un café con leche que humeaba en una taza de barro. Afuera, el sol comenzaba a calentar el asfalto y el tránsito era apenas un murmullo constante. Tomás hojeaba una libreta vieja, repasando cuentas y pendientes, cuando su celular comenzó a sonar con un tono insistente. Miró la pantalla, extrañado al ver un número desconocido, pero aún así atendió. Del otro lado, la voz pausada y amable de la hermana Teresa, la superiora del convento Santa Rosa, le pidió unos minutos. Tomás, que jamás imaginó recibir una llamada así, se puso de pie automáticamente, como si necesitara dar más importancia a lo que escuchaba. La religiosa le contó que Magdalena había despertado esa mañana completamente diferente. Había recuperado la lucidez, recordaba nombres, lugares y hasta episodios de su niñez que antes tenía difusos. Parecía otra persona, mucho más en paz y conectada con su entorno. Compartió que las hermanas estaban realmente emocionadas y que Magdalena no dejaba de hablar de ese chofer bueno que la ayudó cuando más lo necesitaba. El impacto de esas palabras fue profundo. Tomás, acostumbrado a los días grises y silenciosos frente al volante, sintió cómo la emoción le subía al pecho y un nudo extraño le apretaba la garganta. Trató de ocultar que se limpiaba las lágrimas con la manga de la camisa, haciéndose el distraído por si alguien en la fonda lo observaba. Escuchar la voz de Magdalena a través del teléfono, con ese tono agradecido y lleno de cariño, fue una experiencia que no supo cómo asimilar en ese momento. La superiora le explicó que llamaba para agradecerle personalmente y para invitarlo a regresar al convento cuando quisiera. Las puertas siempre estarían abiertas para él. Incluso le ofreció que, si alguna vez necesitaba un refugio o pasar la noche en el viaje, ellas lo recibirían como a uno más de la familia. Tomás titubeó, torpe al hablar, y solo acertó a responder que se sentía afortunado y que lo que hizo por Magdalena venía del corazón. Colgó la llamada y se quedó un rato mirando la taza de café, dejando que la gratitud y la emoción lo invadieran. Entendió en ese instante
que ese pequeño acto había significado mucho más de lo que podía imaginar. Había cambiado algo dentro de sí mismo para siempre. Después de aquella llamada, Tomás permaneció un buen rato sentado frente a su café, dejando que la conversación y las palabras de Magdalena dieran vueltas en su cabeza. No era fácil encontrar momentos así en su rutina. Casi siempre sus días se deslizaban iguales, uno tras otro, sin demasiados sobresaltos ni reconocimientos. Sin embargo, lo que acababa de vivir le hizo sentir que existía un sentido más profundo en las acciones pequeñas, sobre todo cuando nadie más estaba mirando. Aquel agradecimiento tan sincero y cálido valía más que cualquier bono mensual o medalla en la empresa. Supo entonces que lo importante no era lo que uno recibía al final de cada día, sino lo que iba construyendo dentro a partir de encuentros al azar y decisiones que, aunque humildes, dejan huellas duraderas. El simple hecho de haberse cruzado con Magdalena y haber decidido ayudarla sin esperar nada a cambio, le dio a Tomás una sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que esa satisfacción provenía de algo invisible, una especie de bendición, ese calorcito que se instala en algún rincón del pecho y te acompaña aunque todo alrededor esté en silencio. Era extraño, pero en vez de sentirse cansado o fastidiado por el retraso y las consecuencias en el trabajo, sentía una ligereza enorme, como si se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. A veces pasamos años sobrecargando el alma sin darnos cuenta, solo persiguiendo entregas, horarios y números en la factura. Ya de vuelta en su camión, rumbo a su próxima ruta bajo un cielo despejado que prometía un día tranquilo, Tomás iba repasando los detalles de todo lo que había pasado. Entendió, mientras apretaba el volante y miraba el horizonte, que hay cargas invisibles que nunca se vuelven una molestia, porque en realidad te impulsan y te dan sentido para seguir adelante. Su soledad en el camino no era ahora un lastre, sino una oportunidad de seguir sumando historias, de conectar con otros y de abrir los ojos ante esas oportunidades de ayudar, aunque sean pequeñas. En ese instante, Tomás comprendió que la vida es así. Algunas cosas pesan, pero otras, las más auténticas, son las que nos mantienen avanzando sin que lo sepamos. Y fue allí, con el motor encendido y la carretera extendiéndose frente a él, donde sintió de verdad que todo había valido la pena. Los días pasaron, y Tomás regresó a su ritmo habitual, recorriendo largas distancias por las carreteras de Jalisco, Durango y Zacatecas, siguiendo las mismas rutas que tantas veces había transitado. La rutina de cargar, descargar y escuchar la radio de fondo marcaba sus jornadas, haciéndole sentir que casi nada había cambiado. Sin embargo, por dentro, una sensación diferente se iba instalando cerca del corazón. Cada noche, cuando estacionaba el tráiler en alguna pensión o cuando desayunaba muy temprano en los pequeños restaurantes a la orilla de la autopista, le venía una inquietud dulce, como una mezcla de nostalgia y esperanza. Esa inquietud no era incómoda. Al contrario, se había vuelto como una especie de recordatorio permanente de que el camino siempre podía sorprenderlo, que aún en los trayectos más monótonos había espacio para los encuentros que dejan huella. Nunca volvió a mirar a los desconocidos de la misma forma. Ahora, cada vez que avistaba una iglesia, por modesta que fuera, reducía la velocidad del camión y dedicaba unos minutos en silencio, pensando no solo en Magdalena, sino en todas las personas vulnerables que circulaban por la vida sin que nadie supiera su historia. Pedía, sin palabras, que cualquiera que necesitara ayuda encontrara a alguien dispuesto a darla, así como él había podido hacer unos días atrás.
En ocasiones, esos minutos de pausa eran suficientes para sentirse acompañado, aunque viajara solo. También se acostumbró a llevar en la cabina del tráiler pequeños sobres con galletas, agua y algún chocolate, pensando que tal vez en alguna parada podría cruzarse con otra persona que, como Magdalena, apareciera de repente en medio del camino. Se volvió más atento a los detalles, a las miradas de gente extraña en estaciones o terminales, y prestaba atención a las historias breves que compartían otros choferes. El cambio en Tomás era sutil pero profundo. Había crecido una sensibilidad nueva, una actitud casi automática de escuchar primero antes de juzgar, de mirar 2 veces antes de seguir de largo. Comprendió que el trayecto nunca era igual después de dejarse tocar por el dolor y por la gratitud de alguien más. Ese impulso lo mantenía vivo en la carretera y, sin que él mismo se diera cuenta, iba derribando una a una las barreras del hábito, abriéndose a la posibilidad de nuevos encuentros en cada curva del camino. Una tarde, mientras Tomás esperaba que terminaran de cargar su camión en una bodega de la central de abastos de Guadalajara, recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era de la oficina principal de transportes del Valle, la empresa para la que trabajaba desde hacía tanto tiempo. Pensó, al principio, que se trataba de algún trámite, o quizás un nuevo ajuste en las rutas. Sin embargo, la voz de la secretaria sonaba curiosamente amable, como si le hablase a un viejo amigo en lugar de a un empleado más. Le pidió unos minutos y lo enlazó con el gerente general. Con voz pausada, el gerente le explicó que la empresa había recibido una carta especial, enviada desde el convento Santa Rosa. El sobre traía el sello de la comunidad religiosa y en su interior la superiora Teresa relataba al detalle la noche en que Tomás ayudó a Magdalena, contando cómo esa acción había impactado positivamente en la vida de todos en el convento. No solo describía el momento del rescate, sino que explicaba cómo la recuperación de Magdalena había devuelto alegría y esperanza al grupo. A Tomás le sorprendió saber que todo esto había llegado hasta las oficinas de los directivos, traspasando escritorios y rutinas administrativas. El gerente le reconoció que, en realidad, muy pocas veces recibían agradecimientos tan sinceros y elaborados, y que la dirección de la empresa se había visto conmovida por la historia. Después de una breve pausa, agregó con voz segura que, por decisión unánime, quedaban sin efecto todas las posibles sanciones por los retrasos de aquel día. No solo eso, la empresa había decidido premiarlo con una ruta fija, algo muy raro en ese ramo, pues normalmente las rutas iban rotando cada mes entre los choferes. Le ofrecieron mejores condiciones de trabajo, menos horas al volante y hasta un aumento de sueldo. Tomás tuvo que sentarse en una de las cajas apiladas porque no lo podía creer. Por primera vez en muchos años, sentía que el destino le sonreía. No había actuado pensando en recompensas, pero la vida, de alguna manera, le devolvía lo que él había dado sin esperar nada a cambio. Colgó el teléfono con una sonrisa y la sensación de que a veces las buenas acciones sí encuentran eco, aunque uno ni siquiera se lo imagine. Volvió a la carretera, pero ahora con un reconocimiento que pesaba menos que cualquier carga y que lo hacía sentir más ligero que nunca. Tomás todavía no podía creerlo del todo mientras tomaba el volante para salir de la ciudad esa noche. El camión vibraba suavemente bajo sus manos, y mientras avanzaba por la avenida Calzada Independencia rumbo a la autopista, pensaba en lo curioso que es el camino de la vida. Durante años había visto la carretera como una especie de rutina necesaria, una parte dura de su día a día. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, ese mismo trayecto se presentaba de una manera completamente nueva, como si cada kilómetro prometiera una aventura o un encuentro que pudiera cambiarlo en todo.
La mezcla de emociones era tan fuerte que no pudo evitar reír solo y luego sentir cómo una lágrima le resbalaba por la mejilla sin previo aviso. Se sentía agradecido por la promoción, claro, pero lo que realmente lo conmovía era la certeza de que su gesto había tocado la vida de muchas personas, incluso mucho más lejos de lo que hubiera sido capaz de imaginar cuando esa noche decidió ayudar a Magdalena. Era como si las bendiciones se movieran bajo la superficie de los días, encontrando la forma de regresar multiplicadas, llevadas por las manos y las palabras de aquellos que valoran las cosas sencillas. Pensó en sus compañeros, los otros choferes, que muchas veces parecían endurecidos por las jornadas largas y la presión de la entrega a tiempo. Imaginó cómo verían la historia que ahora circulaba no solo entre los pasillos de la empresa, sino también en los cafés y pensiones donde se contaban las anécdotas más increíbles. Eso lo hizo sonreír de nuevo. De repente, la carretera ya no era solo desgaste ni cansancio, era también la posibilidad de mirar a los lados y descubrir que nunca se viaja realmente solo. Agradeció en silencio, con una oración sencilla, por la oportunidad de entender que los buenos actos, incluso los que parecen pasar desapercibidos, tienen su propio rumbo y su modo de regresar, muchas veces de formas inesperadas. Así, con cada kilómetro sentía que el cansancio pesaba menos y las ganas de seguir adelante crecían. La vida mostraba, con ese pequeño giro, que los gestos genuinos logran conectar a las personas y devuelven al mundo mucho más de lo que se da, y a veces, con suerte, agarran de sorpresa incluso a quienes menos lo esperan. Unos días después, ya siendo dueño de una tranquilidad difícil de explicar, Tomás sintió que algo le faltaba para cerrar toda aquella experiencia. Había recibido mucho sin esperarlo, y la nostalgia empezó a crecerle en el pecho cada vez que recordaba el rostro de Magdalena, la voz de la hermana Teresa y aquel convento en el pueblo de San Pedro Tlaquepaque. Fue un sábado por la mañana que, sin pensarlo demasiado, y aprovechando su nueva ruta fija que le daba más tiempo libre, decidió manejar hasta allá. Tomó la carretera temprano, con el sol apenas tocando los cerros, y estacionó el camión, con cuidado frente a los altos portones de piedra que ya conocía. No quiso hacer ruido. Esperó, apoyado en la portezuela, respirando el aire fresco de los jardines, hasta que la hermana Rosa lo reconoció desde lejos. Con una sonrisa, cruzó el portón y lo invitó a pasar, como si fuera uno más de la casa. Tomás sintió que volvía a un lugar querido, casi familiar, aunque solo había estado ahí una vez, en las circunstancias más inesperadas. Mientras caminaba por los senderos de piedra, escuchó el murmullo de risas y cantos que venían del interior. La calma del convento le recordaba que hay rincones en el mundo donde el tiempo parece ir más despacio. Allí en el jardín, rodeada de rosales y plantas de bugambilia, donde volaban mariposas, Magdalena estaba sentada en una banca al sol, con cientos en la mirada tranquila. Apenas lo vio, sus ojos se iluminaron y alzó una mano en saludo. El reencuentro fue sencillo, sin palabras grandes, pero lleno de cariño. Magdalena, aunque aún se notaba débil y las huellas de los años se marcaban en su expresión, reconoció a Tomás de inmediato. Se quedaron sentados juntos, hablando despacio, repasando recuerdos de aquel viaje por la carretera y de los días desde entonces. En un momento, Magdalena sacó de su bolsillo un pequeño rosario de madera, gastado pero hermoso, y se lo puso en la mano. «Para que sigas tu camino, emprotegido», le dijo con voz queda. Tomás comprendió que ese simple objeto era mucho más que un regalo. Era una forma de sellar la historia que habían compartido y de llevar consigo en todas las rutas futuras el recuerdo de que siempre vale la pena detenerse y mirar a quien
cruza nuestro andar. Se abrazaron un instante, rodeados de las flores y la tranquilidad, sabiendo los dos que ese era un cierre lleno de gratitud y esperanza. Desde aquella visita, Tomás no se quitó nunca el rosario de madera que Magdalena le había dado. Lo colgó del retrovisor de su camión, donde el sol y el polvo de las carreteras de México lo fueron volviendo aún más gastado, pero también más valioso. Cada vez que se sentaba frente al volante y el camión arrancaba con ese temblor conocido, el pequeño amuleto se balanceaba suavemente y le recordaba todo lo vivido. Las noches de duda, el impulso de ayudar, el descubrimiento de que a veces un gesto puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Mientras recorría autopistas y pueblos, Tomás aprendió a mirar distinto a la gente y a las situaciones inesperadas. No era que se volviera menos cuidadoso o más confiado, simplemente cada parada y cada encuentro ahora le dejaban una enseñanza. Cuando el cansancio lo sorprendía de madrugada, encontraba fuerzas en el simple hecho de saber que su historia con Magdalena seguía acompañándolo, como una voz callada que le pedía no perder la ternura frente al mundo. Por eso, trataba de no dejarse arrastrar por las prisas ni el estrés de los pendientes. Cuando otros choferes le comentaban que la vida en la carretera endurece el corazón, sonreía por dentro y tocaba con los dedos el rosario, recordando lo contrario. Lo curioso es que con el tiempo, varios compañeros notaron el objeto colgado y le preguntaron su historia. Algunos días, en las cafeterías de carretera, Tomás se animaba a contarla, sin adornos, solo como le había salido del alma. Así, otros empezaron a fijarse en los detalles de sus propios días, pendientes de esos momentos donde lo rutinario puede convertirse en algo distinto gracias a una pequeña decisión. Y aunque no sabía si el destino le volvería a poner en el camino a alguien como Magdalena, Tomás llevaba siempre la firme esperanza de que, si la ocasión se presentaba, tendría la sensibilidad suficiente para detenerse de nuevo. Al mirar por la ventana en las largas madrugadas, se preguntaba cuántas historias podrían tejerse si más personas se atrevieran a escuchar sus impulsos solidarios. Sabía, profundamente, que hay cargas que uno lleva sin verlas, pero que son las que realmente importan. Esas son las que, sin darnos cuenta, hacen que la vida siga su rumbo, dándole sentido y movimiento cuando más se necesita.